Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 34 de la lectura de la palabra de Dios. Vamos a comenzar a compartir del libro del Éxodo capítulo 12, del libro de Levítico capítulo 9 y el Salmo número 114. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para poder continuar la lectura o simplemente prepararnos para escuchar el audio. Vamos a comenzar y pidamos al Espíritu Santo, a Dios Padre y a Dios Hijo que nos acompañen en este momento. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Éxodo, capítulo 12. Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: Este mes será para ustedes el más importante de todos. Será el primer mes del año. Diga a toda la asamblea de Israel que el día 10º de este mes prepare cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comerlo entero, que invite a cenar en su casa a un vecino más próximo, según el número de personas y la porción de cordero por cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 de este mes y toda la comunidad de Israel lo inmolará al atardecer. Luego rociarán con la sangre del marco de la puerta de la casa donde vayan a comerlo. Lo comerán esa noche asado al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas. No comerán nada crudo ni cocido, todo debe ser asado al fuego, cabeza, patas y vísceras. No dejarán nada para el día siguiente. Si queda algo, lo quemarán, y lo comerán así: el cinturón puesto, los pies calzados, bastón en mano y a toda prisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré yo por el país de Egipto y mataré a todos sus primogénitos, tanto los hombres como los animales. Así ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre servirá de señal en la casa donde estén. Al ver yo la sangre pasaré de largo y, cuando yo castigue a Egipto, la plaga exterminadora no los alcanzará. Este día lo recordarán siempre y lo celebrarán como fiesta del Señor, institución perpetua para todas las generaciones. Durante 7 días comerán panes sin levadura, desde el primer día hasta desaparecer la levadura de su casa. Porque el que coma pan fermentado cualquier de esos 7 días será excluido de Israel. El día 1 y el 7 tendrán una celebración litúrgica. En estos días no habrá trabajo alguno, solamente podrán preparar la comida que cada uno haya de comer. Celebrarán, pues, la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese día saqué yo sus ejércitos de Egipto. Celebrarán ese día de generación en generación, como institución perpetua. Desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del 21 solo comerán panes sin levadura. Durante 7 días no habrá levadura en sus casas, porque el que coma pan fermentado será excluido de la comunidad de Israel. Sea nativo o extranjero, no comerá nada fermentado. En cualquier lugar que habite comerán panes sin levadura. Moisés reunió a todos los ancianos de Israel y les dijo: Elijan un cordero por familia y ofrezcan el sacrificio de Pascua. Tomen un ramo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en un recipiente. Rocíen en ella el marco de la puerta, y nadie salga de su casa hasta el día siguiente. El Señor pasará para castigar a los egipcios, pero cuando vea la sangre en el marco de la puerta, pasará de largo y no permitirá al exterminador entrar en sus casas para matar. Deben cumplir todo esto como un mandato perpetuo para ustedes y sus hijos. También, cuando hayan entrado en la tierra que el Señor les va a dar, como ha prometido, realizará este rito. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito para ustedes, le responderán: es el sacrificio de la Pascua en honor del Señor, que pasó de largo ante las casas de los israelitas en Egipto, cuando castigó a los egipcios y perdonó a nuestras familias. Entonces los israelitas cayeron de rodillas en actitud de adoración. Luego fueron e hicieron lo que el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. A medianoche hizo morir el Señor a todos los primogénitos en Egipto, desde el primogénito del faraón, el heredero del trono, hasta el del preso que estaba en la cárcel y a todos los primogénitos de los animales. Se levantaron por la noche el faraón
sus ministros y todos los egipcios, y hubo un gran lamento en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Aquella noche el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo: salgan inmediatamente de aquí ustedes y los israelitas, vayan y den culto al Señor como han dicho, lleven sus ovejas y vacas, como pedían, y váyanse, y bendíganme también a mí. Los egipcios apuraban al pueblo para que salieran cuanto antes del país, porque pensaban: vamos a morir todos. El pueblo tuvo que tomar la masa de pan antes de que fermentara. Le envolvieron en telas y las metieron en cajas de madera, que cargaban a sus espaldas. Siguiendo la orden de Moisés, los israelitas pidieron a los egipcios vestidos y objetos de plata y oro. Y el Señor hizo que los egipcios se mostraran generosos con el pueblo y accedieron a su petición de buen grado. Así despojaron a los egipcios. Los israelitas pidieron de Ramsés hacia Sucot. Era unos 700,000 los que iban a pie, sin contar a los niños. Partieron también con ellos una gran muchedumbre de gente con ovejas y vacas en gran cantidad. Cocieron panes sin levadura con la masa secada de Egipto, pues no habían fermentado, porque los apuraban tanto para salir que no había podido preparar porciones para el viaje. La permanencia de los israelitas en Egipto duró 430 años. El mismo día que se cumplía los 430 años, todos los ejércitos del Señor salieron de Egipto. Aquella noche el Señor veló para sacarlos de Egipto, y esa misma noche será para los israelitas noche de vela en honor del Señor durante todas sus generaciones. El Señor dijo a Moisés y Aarón: esta es la ley de la Pascua. Ningún extranjero podrá comer el cordero pascual. El esclavo que haya comprado o haya circuncidado lo puede comer. El esclavo que haya comprado y haya sido circuncidado lo puede comer, pero ni el huésped ni el jornalero podrán comerlo. Se comerá todo en el mismo casa. No se sacará nada de carne fuera de ella, ni romperá ninguno de sus huesos. Toda la asamblea de Israel celebrará la Pascua. Si el extranjero que vive entre ustedes quiere celebrar la Pascua, tendrá que circuncidar a todos los varones de su familia. Entonces será admitido como si fuera uno de ustedes, pero nadie que no esté circuncidado podrá comerla. Regirá la misma ley para los nativos y para los extranjeros que viven entre ustedes. Todos los israelitas cumplieron cuanto el Señor había ordenado a Moisés y Aarón, y aquel mismo día sacó al Señor del país de Egipto a los israelitas formando por batallones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al haber escuchado el libro del Éxodo, de este capítulo 12, que es muy fundamental para la historia de la salvación, nos damos cuenta cómo Dios cumple su promesa y sobre todo cuán particular es la obra de Dios. Pero de manera especial vemos ya el Cordero Pascual, el Cordero que era inmolado para sacar la sangre que iba a ser marcada al pueblo de Israel para que el ángel exterminador no llegara a la casa de los israelitas. Ese mismo Cordero es el mismo Cristo que después nos traerá la salvación para que Dios pueda vernos y salvarnos, y especialmente que pueda hacer a nosotros las grandes obras. Pidámosle al Señor que cuando vayamos a la Eucaristía, ese Cordero que se prepara para nosotros y que nos da el alimento, podamos recibirlo con pureza y sobre todo con disposición, para que así caminemos hacia la patria celestial, hacia la tierra prometida, hacia donde Él está a su encuentro. Que el Señor nos conceda un corazón puro para recibir ese Cordero Pascual. Meditemos un momento la palabra de Dios.
Habiendo meditado la palabra de Dios, ahora vamos a escuchar del libro de Levítico, capítulo 9. Del libro de Levítico, capítulo 9. El octavo día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma un ternero para el sacrificio de expiación y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos en presencia del Señor. Luego dirás a los israelitas: tomen un macho cabrío para el sacrificio de expiación, y un becerro y un cordero, que sean de 1 año y sin defecto, para el holocausto. Tomen también un toro y un carnero para el sacrificio de comunión. Dególlenlos en presencia del Señor, y tomen una ofrenda amasada con aceite, porque el Señor quiere mostrarse hoy a ustedes. Trajeron ante la tienda del encuentro todo lo que había prescrito Moisés, y toda la comunidad se acercó y se colocó en presencia del Señor. Entonces Moisés les dijo: esto es lo que el Señor ha mandado, háganlo, para que les muestre su gloria. Después dijo Aarón: acércate al altar, ofrece tu sacrificio de expiación, de holocausto, y haz la expiación por ti y por tu familia. Presenta la ofrenda del pueblo y haz la expiación por él, según lo que ha mandado el Señor. Aarón se acercó al altar e inmoló el becerro de sacrificio de expiación por sí mismo. Sus hijos le presentaron la sangre y él, mojando su dedo, untó con ella la esquina que sobresalen del altar y derramó el resto al pie del mismo. Quemó luego sobre el altar la grasa de la víctima de expiación, los riñones y la grasa que están junto al hígado, como el Señor había ordenado a Moisés. La carne y la piel las quemó fuera del campamento. Después inmoló la víctima del holocausto. Sus hijos le presentaron la sangre y él roció con ella el altar por todos lados. Le acercaron ya descuartizada la víctima del holocausto, junto con la cabeza, y él le quemó sobre el altar. Lavó las entrañas y las patas y las quemó en el altar encima del holocausto. Presentó luego la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío del sacrificio de expiación por el pueblo y lo inmoló como víctima expiatoria, igual que había hecho con el novillo. Ofreció el holocausto según el rito establecido. Presentó también la ofrenda quemado, un poco de la mejor harina sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Finalmente, inmoló el toro y el carnero del sacrificio de comunión ofrecido por el pueblo. Sus hijos le presentaron la sangre y él roció con ella el altar por todos lados. La grasa de toro y la del carnero, la cola y la grasa que recubre las entrañas, los riñones y lo que está junto al hígado, pusieron todo sobre el pecho de los animales sacrificados, y Aarón los quemó encima del altar. Con el pecho y las piernas derecha hizo el rito del balanceo en presencia del Señor, como había mandado Moisés. Aarón alzó las manos sobre el pueblo y los bendijo, y después de ofrecer el sacrificio de expiación, el holocausto y el sacrificio de comunión, bajó del altar. Moisés y Aarón entraron en la tienda del encuentro, y al salir bendijeron al pueblo. La gloria del Señor se mostró entonces a todo el pueblo. Salió fuego de la presencia del Señor, y se consumió el holocausto y la grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo lanzó gritos de alegría y se postró en adoración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al escuchar la palabra de Dios en el libro de Levítico, nos damos cuenta cómo ya Moisés le deja toda la postura del ofrecimiento a Aarón. Es muy importante que nos demos cuenta cómo la sucesión para la alabanza, el ofrecimiento, se va dando desde el principio de este pueblo de Dios, especialmente para ofrecer sacrificios y holocaustos para la purificación del pueblo y sobre todo para la alabanza a Dios. Ahora bien, muchas veces nosotros cuando ofrecemos algún sacrificio, alguna oración, alguna plegaria, pues le pedimos a alguien más que también ofrezca pues oraciones y plegarias, ¿por qué no sacrificios espirituales como corporales? Pidámosle al Señor que siempre tengamos a la mano compañía, amigos, familia, que también nos ayuden a elevar nuestras manos al cielo y sobre todo anunciar la misericordia de Dios, pero también para recibirla y que ésta se multiplique entre nosotros. Pidámosle al Señor que nos ayude siempre a cumplir su amor y su gracia.
Meditemos un momento la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Habiendo meditado la palabra de Dios del libro de Levítico, vamos ahora a culminar este momento con el Salmo número 114. Salmo 114. Cuando Israel salió de Egipto, la familia de Jacob de un pueblo bárbaro, Judá se convirtió en su santuario, Israel en su dominio. El mar, al verlo, huyó, el Jordán se echó atrás, las montañas brincaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes, y a ti, Jordán, que te echas atrás? A ustedes, montañas, que brincan como corneros, colinas, que saltan como corderos. Que la tierra se estremezca en presencia del Señor, en presencia del Dios de Jacob. Que se convierta la peña en un estanque y la roca en un manantial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, que en este momento que podemos ofrecerte sacrificios y sobre todo el Cordero Pascual en cada Eucaristía, que nuestras manos sean elevadas junto con nuestros hermanos, familias, compañeros y sobre todo aquellos que a lo mejor en el camino nos has puesto. Señor Jesús, tú que te inmolaste por nosotros, enséñanos a inmolarnos juntos y así que tu sangre preciosa nos ayude y nos alimente para poder seguir en el camino y salir al encuentro del hermano, pero sobre todo hacia la santidad, hacia el camino de Dios. Que no temamos a ninguna plaga, que no tengamos ningún prejuicio o criterio que vaya en contra de tu santa voluntad. Para eso le pedimos al Espíritu Santo que introduzca en nosotros las grandes virtudes, pero especialmente el amor. Todo esto te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues bueno, familia, hemos terminado el día número 34 de la lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos seguir perseverando y continuando en este gran ejercicio. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.